Buenos días, mi nombre es Moisés Alberto Jiménez. Estudio Derecho en la modalidad semiescolarizada. Soy egresado de la Facultad de Contaduría. Estudié Dirección Financiera y ahora me encuentro estudiando Derecho. Mis hobbies son jugar ajedrez y practicar taekwondo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el sindicalismo. El tema que hemos estado viendo a través de 4 clases y que el día de hoy se expondrá lo aprendido. Ok. Como antecedentes tenemos la Revolución Francesa, artículo 4 y 5 y el artículo 123 de los derechos colectivos, derecho de los trabajadores. Hay eventos significativos que marcaron la historia y los derechos de los trabajadores. En Francia principalmente se dan algunos de los movimientos y posteriormente aquí en México tenemos a Cananea. Ahí en Cananea el movimiento que se dio, que lo que buscaba era pues beneficios y un trato justo a los trabajadores, que se exigía jornadas laborales de 8 horas y un poco abolir que lo que es el esclavismo que se vio así, o lo que se estuvo abordando es que a partir de la Revolución Francesa ya se modifica, ya no es esclavismo, sino ahora es una clase obrera que con anterioridad no tenía estos derechos colectivos y se estaban violando algunos de sus derechos individuales. Entonces, lo que se busca es pues tener unos mejores acuerdos bilaterales entre patrón obrero, y se da a través de varios sucesos históricos que marcan tanto a nivel mundial, que son los pioneros en Francia, y que marca también en México, ¿no? Entonces tenemos también algunas de las descripciones que tenemos, por ejemplo, a Mario de la Cueva, que nos comenta que el derecho del trabajador, que son principios y normas o instituciones que reglamentan las relaciones del patrón y trabajadores. Como ya lo comenté, habla acerca de la relación que se tiene entre patrón obrero, la cual sea esta de manera más justa, ¿no? Para no caer en una violación de derechos, ya sea colectivos o individuales. Seguimos con una trilogía, una triangulación que nos mencionaba que se tiene que dar, que es el sindicato, contrato colectivo y la huelga. Tenemos una reforma laboral. Ahorita estamos trabajando aquí en Puebla con la ley del 2012. En mayo, el 1 de mayo de 2019, se promulga o se reforma la ley del trabajo, y que esto se estará dando en el 2022 en el caso de Puebla, y vamos a ver un poco de lo que habla, ¿no? En el artículo 123, fracción 16, se reconoció el derecho de los trabajadores para formar sindicatos y coaliarse. El derecho que tienen los trabajadores para coalizarse para proteger sus derechos. Acuerdo temporal de un grupo, que el sindicato, como bien sabemos, es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para proteger intereses, o un simple acuerdo para proteger sus intereses. La asociación sindical, organismo
que es un organismo permanente para el estudio y defensa de los intereses actuales, permanentes y los futuros. Esta organización está precedida por la coalición, que es la coalición de trabajadores que, en conformidad y en pleno de sus facultades, deciden adherirse a este sindicato. Y tenemos como antecedente, de igual forma, la ley francesa de 1884, que ahí ya mencionaba lo que era sindicato, pero también le agregaban la parte de sindicato y la palabra profesional. En México, la ley del trabajo de Agustín Millán de Veracruz, en 1915, la asociación profesional y sindicato, asociación civil, institución laboral, ya se anexan más cosas. Y en la Constitución de 1917, sindicato, asociaciones profesionales, etc. Ya menciona más, además de sindicato, le da otros nombres a las asociaciones profesionales. La ley de trabajo de Veracruz en 1918 solo se usa el nombre de sindicato y adoptó en el resto de la República. Cabe mencionar que la ley en Veracruz eran de las pioneras y más innovadoras, por las cuales se retoma en diferentes partes de la República. En la libertad sindical se marcaron dos finalidades que se buscaban, que era el mejoramiento de las condiciones del trabajo, creación de conciencia de la unidad de clase trabajadora por la realidad de la justicia social. Y podemos encontrar en la Ley Federal de Trabajo de 1970, en el artículo 356, asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses, que es lo que es la consigna, y más allá de la consigna es el porqué de los sindicatos. Ese sería lo que buscan y por lo cual se crean, ¿no? Más adelante veremos que si no se cumplían algunos de esos propósitos, se puede dar se puede deshacer este sindicato, ¿no? Entonces ahorita vamos a la fracción 16 del artículo 123, que persigue distintos objetivos del derecho social: luchar por el mejoramiento de las condiciones económicas, que es una de las consignas de los sindicatos, ¿no? Los patrones también pueden hacer sindicatos, y tenemos un ejemplo que es el sindicato de patrones, que es la Comparmex, que es más que nada que ellos lo que buscan son sus derechos patrimoniales, que en estos se enajenan igual su propiedad, ¿no? El sindicato tiene una libre adición, es libre de redactar también sus estatutos, reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y actividades, así como formular sus programas de acción. Que esto está respaldado por la Organización Internacional del Trabajo. Las garantías. ¿Cuáles son las garantías de los sindicatos? Nadie puede ser obligado a formar o no formar parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe esta disposición se dará como no puesta. ¿Qué quiere decir? Nadie está obligado a formar parte de algún sindicato. Se deberá salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal libre, secreto, así como ajustarse a las reglas
democráticas, igualdad de género, no podrán ser indefinida su duración y se deberán dar cuenta completa y detallada del sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Que también el sindicato tendrá que acatarse al libre voto personal. ¿Para qué? Para que con esto se asegure que se llevará a cabo de manera adecuada la elección de su junta directiva. Y que esto es algunas de las cuestiones que se tienen que vigilar y que está bien reglamentada, y que también vamos a ver más adelante que de acuerdo a sus estatutos el sindicato tendrá por deber reportar a la autoridad correspondiente sus movimientos y dar cuenta detallada en las asambleas ordinarias y extraordinarias de todo lo que llegan a gastar, de sus recursos, de sus bienes, de todo eso. Tenemos el conocimiento y por entendido que los sindicatos viven o subsisten de lo que son las cuotas patronales. Entre más grande sea un sindicato o el número de afiliados, obviamente tendrán mayor recursos económicos. Hay sindicatos de diversas índoles, que eso lo encontramos en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Hay sindicatos gremiales. Los sindicatos gremiales se refiere a trabajadores que prestan servicio a una misma empresa y que son de la misma profesión u oficio. De empresa, que estos son de distinta profesión, pero que trabajan en la misma empresa. Nacionales de industria, como bien lo dice, que sea una o varias empresas en la misma área industrial instalada en una o más entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que sea la misma industria, pero que está instalada en diferentes partes de la República. Y por último tenemos a los sindicatos de oficios varios, que, bueno, como regla para que se constituyan, que donde en el municipio donde trabajen, el número de trabajadores de la misma profesión sea menor a 20. De acuerdo a los lineamientos y obviamente comprendiendo este punto, podemos notar que en la República, en el estado de Puebla, los municipios han crecido de manera exponencial y que este apartado ya deja de cumplirse, puesto que hay personas, el número de personas rebasa el número que se necesita. Por ejemplo, hay más de 20 albañiles en un municipio, hay más de 20 carpinteros en otro municipio. Entonces este tipo de sindicatos poco a poco irá perdiendo presencia, puesto que ya no se cumple esta premisa. En un nuevo texto de la Ley Federal del Trabajo, se tienen que registrar todos los contratos, así como los sindicatos, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí igual será un proceso de conciliación obligatoria, que esto ya vamos en el apartado de registro, en el cual tenemos como premisas que tendrán que ser mínimo 20 trabajadores que tengan como mínimo 15 años
Y aquí llega una prohibición que nos comenta que los trabajadores de confianza no podrán adherirse al sindicato. Los sindicatos viven de cuotas patronales. Es muy difícil que un sindicato prevalezca con 20 trabajadores, puesto que los gastos que conllevan un sindicato pues son mayores. Los sindicatos, por su naturaleza, buscan la defensa y los intereses de los agremiados. Y bueno, para el registro se necesitan algunos requisitos que los haré mencionar, en la cual son que se requieren en original y copia, que son los siguientes: copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, órgano creador de esta organización sindical. Número 1. Lista autorizada con el nombre y CUR, así como el nombre de la empresa que se presta servicio y esta es pues la copia y original de tu padrón de personas afiliadas vigentes y la empresa a la cual se están prestando servicio. Una copia de los estatutos. Los estatutos los redacta el sindicato conforme los trabajadores sean sus necesidades. Entonces ahí será conforme a la ley también, lo dispuesto a la ley. Una copia autorizada de acta de asamblea en la que se eligió la directiva, firma del secretario o persona que señale el estatuto. Como bien lo mencionamos, los sindicatos son libres de elegir sus representantes, que en este caso sería su junta directiva, y ya que tiene que ir firmada por su representante legal, o ya bien sea el secretario o el que marque el estatuto que ellos han redactado. Se hará la publicación de los registros de los sindicatos en lo dispuesto al artículo 8 constitucional y a la ley de transparencia. Si alguien va a hacer su registro, se tendrá que publicar este registro de quién y cuál es el sindicato. Después veremos algunas de las características de estos sindicatos. La actualización de la directiva se dará dentro de los 10 días siguientes en lo que se realice la solicitud. Se dan estos 10 días porque a veces hay cuestiones de índole que se tienen todavía que hacer, movimientos. Entonces ya se dan estos 10 días para que los sindicatos y la junta directiva haga los movimientos pertinentes para dejar todo en regla. Y se deberá prevalecer la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo. Obviamente tenemos que, o tienen que, seguir con estos principios de defender los intereses colectivos, y siempre y cuando se vea tras la voluntad de los trabajadores. El registro podrá negarse a los sindicatos, sí, por las cuestiones siguientes. Las causas del por qué se le podrá negar el registro es que no se propone la finalidad para la cual fue creada, no se constituyó con el mínimo de trabajadores. Si dice 19, ya ahí incumple con uno de los requisitos, que es como mínimo 20 trabajadores. No se exhiben los documentos que se pide para su registro, los documentos mencionados con anterioridad. Se prevendrán
la solicitud para que subsane el registro. ¿Qué quiere decir? Antes te ibas a registrar y si no cumplías con alguno de estos requisitos, no te daban el registro. Ahora la autoridad tiene el deber de tú como sindicato decirte, ¿sabes qué? No cumpliste con este requisito, puedes subsanar esta parte y la revisión que ellos te hagan te darán las observaciones pertinentes, ¿no? Si no se hace durante los 3 días posteriores, se dará por hecho el registro. Cuando no se satisfagan los requisitos que le requiere, se darán los 5 días siguientes para que se subsane y luego darán 20 días para que emitan una resolución. Ojo aquí. Si después de estos 20 días no recibe usted o no reciben lo que son su resolución, se dará por hecho que usted tiene el registro. Antes, como les mencionaba, necesitaban 60 días para obtener resolución, lo que era algo contraproducente, puesto que los trabajadores obviamente no podían o no contaban con esa disposición de tiempo. Y el registro también podrá cancelarse por las siguientes causas. Una disolución de la organización sindical. ¿Cuándo se cumple esta parte? Se cumple cuando el sindicato incumple la finalidad que no se está viendo por el bien colectivo y que no está rigiéndose por lo que se ha constituido. Cuando sus dirigentes o apoderados incurran en actos de extorsión contra el patrón, exigiendo pago en dinero o en especie para desistirse de un emplazamiento a huelga o para desistirse de un juicio de titularidad. Esta parte nos menciona que también se podrá cancelar el registro cuando alguna persona líder de este sindicato incurra en una extorsión hacia un trabajador. Bueno, hasta aquí en la parte del registro. Ahora vamos con los estatutos de los sindicatos. Como bien sabemos, los estatutos de los sindicatos